nombre, cantidades, unidades, cantidades físicas y vectores, ¿verdad? Sí, unidades, cantidades físicas y vectores. Unidades, cantidades físicas y vectores. Ahí está, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver, la física es una ciencia básica, es una ciencia fundamental. Básica y fundamental significa que en ellas se basan o se fundamentan las otras ciencias, ¿verdad? O sea, es muy importante la física. Tal vez sea la más fundamental de las ciencias. Ahora, si se tomara la matemática como una ciencia, ¿verdad? Pero eso es un tema más filosófico. Si se tomara la matemática como una ciencia, pues es más fundamental la matemática, obviamente, ¿verdad? Pero si se toma a la palabra ciencia solo como ciencias experimentales, ¿verdad? O sea, ciencias que siguen el método científico, pues la física sería la más fundamental. Muy bien, entonces comencemos hablando de esta clase. Esta clase es una introducción a lo que es la mecánica clásica, ¿verdad? Una introducción así, no muy formal, ¿verdad? Sin ningún tipo de formalismo riguroso matemático, ¿verdad? Como si se necesitaría un curso más avanzado, porque lo importante aquí es empezar a comprender los conceptos. Sin embargo, sí es importante acordarse de la matemática, ¿verdad? Entonces, primero comencemos hablando de las cantidades en mecánica clásica, ¿verdad? En mecánica clásica nosotros tenemos tres cantidades o magnitudes físicas fundamentales, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí cantidades o magnitudes físicas. ¿En dónde? En mecánica clásica. Entonces, en mecánica clásica tenemos tres, ¿verdad? 1, 2, 3. 3. Entonces, la primera cantidad, ¿verdad? Básica de la mecánica clásica es la longitud, ¿verdad? Longitud. La longitud es, bueno, como es una cosa básica, fundamental, es muy difícil determinar, o por lo menos en nuestra altura, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos hasta ahorita, que estamos comenzando una ciencia, ¿cómo se llama? El estudio de una ciencia grandísima, ¿verdad? Entonces, ahorita no podemos definir propiamente lo que es la longitud. Sin embargo, todos sabemos, así como muy intuitivamente, ¿verdad? ¿Qué es una longitud, verdad? Podemos decir es una distancia, ¿verdad? Que existe entre dos puntos. Eso es una longitud. La definición ya física, formal y estricta es muy compleja realmente, ¿verdad? Así que solo nos vamos a quedar así con esa pequeña, por así decirlo, con esa pequeña intuición de lo que es la longitud. De hecho, las tres cantidades no sabemos todavía definirlas, sino que solo nos vamos a quedar intuitivamente con ellas. La otra cantidad o magnitud física fundamental en lo que es la mecánica clásica es el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Volvemos, ¿verdad? Lo mismo, todos sabemos intuitivamente que es el tiempo, ¿verdad? Es un devenir, es como una medida del movimiento general de las cosas, es un devenir, es un transcurrir de los eventos, ¿verdad? Pero todavía no podemos definir matemáticamente qué es el tiempo. Pero entonces, otra vez como en la longitud, nos vamos a quedar con ese concepto así un poco intuitivo, ¿verdad? Que tenemos todavía, que tenemos nosotros con respecto al tiempo. Y la tercera cantidad física fundamental en mecánica clásica es la masa, ¿verdad? La masa, ¿verdad? La masa también, otra vez, volvemos a lo mismo. La masa, ¿qué es la masa? La cantidad de materia, porque es la materia, otra vez, volvemos a dar vuelta, ¿verdad? Es que es muy difícil definir cosas que son fundamentales. O sea, es muy difícil definir. Son problemas casi filosóficos. En realidad estas cosas están bien definidas, pero tenemos que adelantarnos mucho, ¿verdad? En nuestro conocimiento en física. Y ahorita no tenemos nada de eso nosotros aquí en esta vida. Entonces siempre nos vamos a quedar con nuestro concepto intuitivo de que masa, pues es la cantidad de materia que tiene un cuerpo así, ¿verdad? Muy bien. Ahora, fíjense una cosa. Nosotros necesitamos longitud, tiempo y masa para, digamos, para estudiar, ¿verdad? Para poder analizar cualquier sistema dentro de la mecánica clásica. Pero nosotros necesitamos estandarizar, ¿verdad? Para que todos los seres humanos nos entendamos entre nosotros, necesitamos estandarizar las medidas de esas cantidades. O sea, si a usted le preguntaran, ¿verdad? ¿Cuánto mide, por ejemplo,
el frente de su casa, ¿verdad? ¿Cuánto mide ¿cómo se llama? La longitud frontal de su casa. Pues si nosotros, usted le puede decir, ay, ¿cuánto mide? Entonces usted agarra sus cuartas, ¿verdad? La cuarta de su mano derecha, por ejemplo, y mide en cuartas y dice, el frente de mi casa mide 85 cuartas. Pero viene la otra persona, ¿verdad? Que es bien alta, ¿verdad? Con una mano bien grande y mide en su cuarta. Mentiras, le dice la persona alta, mide 60 cuartas. Entonces, ¿qué es lo que estaría sucediendo aquí? Ambos están midiendo longitud, sí, pero lo que pasa es que la unidad de longitud que están utilizando no está estandarizada, ¿verdad? O sea, para que nos podamos entender los seres humanos, tenemos que tomar una medida y estandarizar esa medida, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando entran en juego las unidades, ¿verdad? Entonces, las unidades son estándares de medida de las cantidades físicas, ¿verdad? Entonces vamos a decir así, unidades, ¿verdad? Unidades son ¿qué? Son estándares de medida de las cantidades fundamentales, ¿verdad? Entonces, existen unidades, recuerden que las unidades uno las decide, ¿verdad? Uno decide, las unidades son decididas sencillamente por consenso. Todos los seres humanos nos ponemos de acuerdo y miren, la unidad de medida de longitud va a ser el pie de rey y el pie de rey se va a definir así, así, así. Entonces ya todos nos vamos a enterar, ¿verdad? De que cuando decimos el frente de mi casa mide 25 pie de rey, entonces claro, el pie de rey, claro, entonces todos nos vamos a entender, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con el tiempo, necesitamos estandarizar las medidas y lo mismo la masa, ¿verdad? Entonces, para eso hacemos uso de las unidades, que las unidades son estándares de medida de las cantidades físicas. Entonces, hace que, yo qué sé, ¿verdad? 300 años, pues prácticamente en Europa cada país de los que desarrollaban ciencia tenía su propio sistema de unidades. Los ingleses tenían el de ellos, todavía lo tienen, ¿verdad? De hecho. Los franceses tenían el de ellos, los alemanes tenían el de ellos. Así que había que convertir, yo qué sé, en un solo embrollo. Entonces ahí, por ahí en algún momento, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo a estandarizar, ¿verdad? Un solo sistema de unidades, al cual le vamos a llamar, es el que principalmente vamos a utilizar nosotros. Se llama Sistema Internacional de Unidades, Pesos y Medidas. SI, ¿verdad? Por sus siglas. Solamente SI por sus siglas. Entonces, en ese sistema internacional de unidades, pesos y medidas, la longitud va a tener un estándar de medida, ¿verdad? El tiempo va a tener un estándar de medida, o sea, una unidad. La masa va a tener un estándar de medida, o sea, una unidad. Entonces, la unidad de longitud en el sistema internacional es el metro, ¿verdad? Entonces, ya todos los seres humanos sabemos que es el metro, está bien definido. La unidad de medida de tiempo en el sistema internacional es el segundo, ¿verdad? Y a todos los seres humanos sabemos que es un segundo, porque ya lo definimos, ¿verdad? Y la masa en el sistema internacional de unidades, pesos y medidas, la unidad de medida de masa es el kilogramo, ¿verdad? Kilogramo. Muy bien. Vuelvo a repetirles, ¿verdad? No solamente existe el sistema internacional de unidades, pesos y medidas. Por ejemplo, hay uno que es muy utilizado todavía, que es el sistema británico, el sistema imperial británico, ¿verdad? El denominado sistema inglés. En el sistema inglés, por ejemplo, la longitud no se mide en metros, sino que se mide en pies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la medida del pie del rey Enrique VIII, ¿verdad? Parece mentiras, pero esas eran las medidas que usaba esa gente. Luego se estandarizaron más, ¿verdad? Pero todavía se sigue utilizando, es muy utilizado el sistema imperial británico o sistema inglés. En todo el mundo anglosajón, ¿verdad? En todo el mundo anglosajón se usa mucho todavía, ¿verdad? Obviamente también se usa el sistema internacional, eso en todos lados se usa, pero también se utiliza el sistema inglés todavía en el mundo anglosajón, en los países anglosajones. Eh, ¿Por qué? Porque ellos fueron prácticamente, la mecánica clásica prácticamente se desarrolla casi en su totalidad en Inglaterra, ¿verdad? A partir de los estudios de Isaac Newton, de Hamilton, de Lagrange, de Kepler, bueno, que Kepler era holandés, pero igual trabajó toda su vida en Inglaterra, entonces, o Halley, toda esa gente, ¿verdad? Hooke, que fueron físicos clásicos, entonces casi toda la física clásica, la mecánica clásica se desarrolló en Inglaterra, entonces ellos
todavía manejan ese ímpetu, ¿verdad? De que nosotros somos como los que impusimos estas cuestiones, así que, bueno, es una cuestión casi de tradición, ¿verdad? Pero, ¿qué les quiero decir? Es muy utilizado todavía en la industria, ¿verdad? O sea, ustedes van a encontrar maquinarias en donde van a haber medidas en el sistema británico, ¿verdad? En el sistema imperial británico. O sea, van a haber medidas, por ejemplo, de presión que no están en pascales, que es el sistema, que es el sistema internacional, sino que lo van a ver en PSI, que es el sistema inglés. Van a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Longitudes que no están en metros, sino que están en pies, ¿verdad? O están en millas, ¿verdad? Que es el sistema inglés. Entonces, todavía es muy utilizado porque ellos son los que prácticamente los gringos son la gente más rica del mundo, entonces todavía son los que imponen sus estándares, ¿verdad? Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo claro. Ok, muy bien. Ahora, miren, vamos a ver, el metro, la palabra metro, generalmente utilizamos una contracción para toda la palabra, que es la M minúscula. Para la palabra segundo, utilizamos una contracción, que es la S. Para palabra kilogramo, utilizamos una contracción, que es la palabra, que es la KG. De tal manera que no decimos, por ejemplo, no escribimos, por ejemplo, si tenemos 5 segundos, tratamos de no escribir 5 segundos así para ahorrarnos tiempo, sencillamente para ahorrar un poco de tiempo, sino que escribimos 5S y ya sabemos nosotros que estamos hablando de 5 segundos, ¿verdad? No escribimos, por ejemplo, 20 metros, ¿verdad? Así toda la palabra metros, sino que solo escribimos 20M y ya sabemos nosotros que nos estamos refiriendo a 20 metros, ¿verdad? Entonces, esas son las contracciones de estas palabras, nada más, ¿verdad? Son puras contracciones, solamente para ahorrarnos un poco de tiempo en la escritura. Una cosa importante también, ¿verdad? Que se da en... Vamos a ver, una cosa importante también que es un tema que yo sé que ustedes todos ya vieron acá en secundaria, en bachillerato principalmente, o si llevaron algún curso de química, ¿verdad? Por ahí ya lo vieron, algún curso de, yo qué sé, ¿verdad? Principalmente química o principalmente ciencias naturales en secundaria, que es la notación científica, ¿verdad? Entonces, para la notación científica, yo voy a dejar que ustedes lo lean. La notación científica no es nada más que una manera de escribir los números o muy grandes o muy pequeños como potencias de base 10, ¿verdad? O sea, es para ahorrar, es lo mismo que hacemos aquí, ¿verdad? En vez en vez de kilogramo, pues podemos que pues, lo mismo pasa cuando escribimos números muy grandes o muy pequeños. A veces, pues, estar escribiendo cosas muy grandes o muy pequeñas resulta un poco tedioso, así que lo que hacemos es que lo comprimimos, ¿verdad? Haciendo uso de potencia, ¿verdad? Es una manera más rápida de escribir algunas cantidades haciendo uso de potencias de base 10. Entonces, la notación científica, pues, por ejemplo, vaya, 1000, yo sé que 1000 es 10 elevado a la 3, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, que, a ver, un millón, por ejemplo, ¿no? Un millón es 10 elevado a la qué? A la 6, ¿verdad? ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos es que escribimos, ¿verdad? Números muy grandes como potencias en base 10. En base 10, ¿verdad? Y así podemos escribir también, por ejemplo, 10 elevado a la 9, ¿verdad? Que sería un 1 con 9 ceros por acá. Sí, entonces, resulta que estas potencias de base 10 tienen un nombre, ¿verdad? Tienen un nombre. Por ejemplo, a 10 elevado a la 3 le llamamos kilo. A 10 elevado a la 6 le llamamos mega, ¿no? A 10 elevado a la 9 le llamamos giga, ¿verdad? Y así, 10 elevado a la 12, tera, y así sucesivamente. Para números chiquitos también, ¿verdad? O sea, para el número, por ejemplo, ¿verdad? Para el número 0.00, a ver, ¿qué sería 003? Esto es lo mismo que, no, 001 primero, ¿verdad? 001. Esto es lo mismo que 10 elevado a la menos 3, ¿verdad? A ver. No, es 1 elevado a la menos 3. 1 por 10 elevado a la menos 3, ¿verdad? 1 por 10 elevado a la menos 3. Entonces, también escribimos los números muy chiquitos, ¿verdad? En base a potencias
de base 10. Lo que pasa es que obviamente las potencias van elevadas a potencias negativas, ¿verdad? Porque son números muy chiquitos. Entonces, 10 elevado a la 3 le llamamos nosotros mili, ¿verdad? Mili. ¿A qué? A 10 elevado a la menos 2 le llamamos centi, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Mili, micro, nano, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a dejar de lectura. Lo pueden buscar en internet, también en el libro de texto, ¿verdad? Para ver. ¿Para qué nos sirve esto? Vuelvo a repetir. Este tipo de notación así nos sirve para ahorrarnos, ¿verdad? Un poco de tiempo y un poco de espacio en la escritura de cantidades muy grandes o muy pequeñas. Entonces, también cada una de estas cantidades tiene su contracción, ¿verdad? A kilo solamente con una K, a mega solamente con una M mayúscula, a giga solamente con una G, ¿verdad? A mili con una M minúscula, que no confundir con metros, a centi, ¿verdad? Así sucesivamente. De tal manera que, por ejemplo, en vez de escribir, vaya, por así decirlo, ¿verdad? 50.000 metros, hacemos uso primero de la contracción de metros, ¿verdad? Bueno, podemos hacer así. 50.000 metros es lo mismo que 50 por 10 elevado a la que metros. 50 por 10 elevado a la que 50.000, 50 por 10 a la que. Exacto, ¿verdad? Por 10 a la 3. Muy bien, ¿verdad? Ah, pero 10 a la 3, yo sé que se llama kilo, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir 50.000 metros, escribimos 50 kilómetros, ¿verdad? O sea, 50 kilómetros. Ah, pero en vez de escribir toda la palabra 50 kilómetros, ¿verdad? Yo hago uso de kilo, solamente es una K, y metro es una M, KM. Miren, entonces 50 km serían 50 kilómetros. Y es parte de la notación científica y del hecho de la contracción de la palabra metro, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a hacer uso, ¿verdad?, de este tipo de notación. Entonces, 50.000 metros, sí, está bien, lo puedo escribir y no pasa nada, ¿verdad? Pero también puedes poner 50 km y es lo mismo, ¿verdad? Este es un ejemplo así un poco burdo, obviamente, ¿verdad? Es un ejemplo burdo porque la utilidad pues es para cantidades muy grandes, muy pequeñas, ¿verdad? Sí. O sea, usted no va a estar escribiendo, por ejemplo, la cantidad de metros que hay de la Tierra al Sol, ¿verdad? Así, 1.8.5000000. No, mejor 8.88 tera, tanto, ¿verdad? Y así sucesivamente, o sea, tera, kilómetros, tera, metros. Muy bien. Muy bien, entonces esto se lo dejo a lectura a ustedes, ¿verdad? La parte de la notación científica y de la escritura de cantidades grandes o pequeñas. Muy bien. ¿Por qué se lo dejo? Bueno, porque la parte más importante, digamos aquí, desde el punto de vista práctico, en este capítulo número 1 es el repaso de vectores, ¿verdad? Yo sé que aquí todos hemos llevado la clase de vectores. Bueno, la mayoría. Yo sé que a alguna ingeniería no le piden vectores. No sé por qué. Es un error garrafal, ¿verdad? No pedir vectores y matrices para matricular esta clase. Es un error terrible, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque trabaja mucho con vectores, ¿verdad? La mecánica clásica, muchas magnitudes físicas tienen naturaleza vectorial, así que trabajamos con vectores sencillamente. Entonces, pero yo sé que muchos no se acuerdan, así que demos un repaso de vectores y matrices. De matrices no, más repaso de vectores, ¿verdad? Claro, en otras cosas hay otras cantidades que tienen naturaleza matricial, ¿verdad? Pero eso está más avanzado en la física, ¿verdad? Ahorita no van a utilizar ustedes nada. No, vectores sí. Bueno, vamos a ver. Un vector es una cantidad. Miren, un vector en general es una cosa bien abstracta, ¿verdad? Pero aquí en mecánica clásica, un vector podemos decir que es una cantidad, ¿verdad? Que tiene magnitud y dirección, ¿verdad? Entonces vamos a decir que un vector es una cantidad que tiene tanto magnitud, bueno, que tiene magnitud y dirección. Vamos a ver, la palabra tanto no es, que tiene magnitud y dirección. Ahí, ¿verdad? Que tiene magnitud y que tiene también dirección.
A veces se escribe magnitud, dirección y sentido, pero para mí en la palabra dirección también está implícito lo que es el sentido, ¿verdad? También está implícito lo que es el sentido. Pero solamente quiero ver cuántos estudiantes hay ahorita en clase, porque hay 20, ¿verdad? De los 30 matriculados hay 20. Yo ayer les dije, ¿verdad? Que para poder, a ver, no sé si les dije, ¿verdad? Que no pueden, ¿verdad? Faltar más del 25% de las clases porque pierden derecho a examen, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que lo hagan, ¿verdad? Que asistan a clase. Vamos a ver aquí. Solo voy a agarrar a 3 personas y me van a decir presente. Miren, ahorita no voy a estar tomando, ¿cómo es que se llama? Asistencia hasta que terminen adiciones y cancelaciones, porque yo sé que a veces se me mueve, ¿verdad? Algunos cancelan, otros adiciones, entonces me está moviendo la lista. Vamos a ver, Brian André, ¿está aquí? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿verdad? Carmen Lastenia, ¿está aquí? Presente. Ok, muy bien, vamos a ver. Daniela María Ramos. Presente. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Samuel Jared Viera. Presente. Ok, muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya con esto más o menos sé que sí, ¿verdad? Recuerden, esto no es una pasada de lista, ¿verdad? La asistencia yo la voy a estar tomando hasta que terminen las cancelaciones. Bueno, vamos a ver aquí. Un vector decíamos que es una cantidad que tiene magnitud, dirección, ¿verdad? Magnitud y dirección. Entonces, muchas cosas en física son vectores, ¿verdad? Podemos decir ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de vector, por ejemplo, es la posición. Mire, la posición es un vector. ¿Por qué? Porque usted le puede decir a una persona, por ejemplo, vaya, mirémonos el domingo, le dice usted a su amiga o a su amigo, ¿verdad? Mira, mirémonos el domingo a 20 kilómetros de acá, ¿verdad? De donde estamos parados, mirémonos a 20 kilómetros. ¿Qué pasa? Y ustedes se van, ¿verdad? Su amigo podrá saber, su amigo o su amiga a la que usted le dijo eso, a dónde se van a ver exactamente. Solo con decirle, nos vamos a ver a 20 kilómetros de esta posición en donde estamos ahorita. Podrá saber él o ella. No, no. No puede. Usted le está dando una magnitud, fíjese, porque le está diciendo 20 kilómetros de aquí, entonces le está diciendo una magnitud. Pero ¿qué La pasa? cantidad de No le metros. está, exacto, no le está diciendo no le está diciendo una dirección, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si en vez de decirle, mirémonos a 20 kilómetros de aquí, le dice usted, mira, mirémonos hacia el sur, mira, mirémonos el domingo hacia el sur, y le señala con el dedo al sur. Entonces, pero al sur, ¿a dónde? ¿A Choluteca? ¿O a dónde? ¿Qué significa el sur, verdad? O sea, en realidad le está dando una dirección. Sí, le está apuntando una dirección, pero no le está dando la magnitud hacia dónde se van a ver. Entonces tampoco le entendería la persona. Ahora, ¿qué pasa si le dice, mira, el domingo mirémonos a 20 kilómetros de aquí en dirección sur? ¿Será suficiente decir a 20 kilómetros de aquí en dirección sur? O sea, si usted está parado en un punto y le dice, mirémonos en 15 minutos a 20 kilómetros de este punto en dirección sur. En dirección sur es acá, hacia abajo, ¿verdad? O sea, norte, sur, este, oeste. Entonces, si le dicen, mirémonos a 20 kilómetros hacia el sur, ¿creen que será suficiente para saber, para que esta persona que Sí, esté en este punto sepa a dónde deberá moverse? sí. Sí. ¿Por qué? Porque va a comprar 20 kilómetros en dirección sur. Aquí está. Entonces, aquí, esta distancia que va a recorrer deben ser 20 kilómetros. ¿Y qué dirección? Dirección sur. Ahí está. Entonces, mire, le dio una magnitud y le dio una dirección. Entonces, la posición en realidad es un vector. Otra cosa que es un vector es, por ejemplo, la fuerza, ¿verdad? La fuerza tiene naturaleza vectorial. O sea, ¿por qué tiene naturaleza vectorial? Bueno, porque tiene magnitud. Sí, tiene magnitud, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que a usted le dé un golpe, por ejemplo,
su hermanito, ¿verdad? O su hermanita yo qué sé, de 5 años, a que le dé un golpe Conor McGregor, ¿verdad? No sé si saben quién es Conor McGregor, ¿verdad? Es un luchador de MMA. O bueno, digamos Mike Tyson, vaya. O sea, no es lo mismo. Entonces, como podemos ver, la fuerza tiene magnitud. Hay fuerzas pequeñas, hay fuerzas grandes, ¿verdad? Pero también están direccionadas. Las fuerzas tienen dirección, ¿verdad? Si usted da un golpe, el golpe tiene dirección. Entonces, no es que solo tiene magnitud, tienen dirección, están direccionadas. Y así otro montón de cantidades, ¿verdad? La velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de cantidades, de magnitudes físicas, ¿verdad? De cantidades físicas que tienen naturaleza vectorial, etcétera, 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 ¿verdad? Ahí, un montón, etcétera. Muy bien. Entonces, eso es un vector, una cosa que tiene magnitud y dirección. Muy bien. Ahora, los vectores normalmente tienen una representación gráfica, ¿verdad? Como una flecha. O sea, ¿verdad? Si nosotros agarramos, este es un plano cartesiano, ¿verdad? O sea, un plano cartesiano en 2 dimensiones. Estas son 2D, 2 dimensiones. Entonces, la representación de un vector en 2 dimensiones, por ejemplo, está dada por una flecha. Está dada por una flecha. Aquí. Entonces, si a este le llamamos el vector B, así, a los vectores los escribimos con una flechita en la coronilla de la letra, ¿verdad? Entonces, esto es el vector B. Vector B. Entonces, los vectores los representamos gráficamente en una flecha, en un sistema cartesiano. Si fuera en 3 dimensiones, también lo representamos en 3 dimensiones con una flecha en 3 dimensiones, ¿verdad? O sea, si hacemos así en 3 dimensiones. De dimensiones sería un sistema X, Y, Z, ¿no? Que también se representa con una flecha en 3 dimensiones, ¿no? Ahí está el vector, llamémosle a este vector A, vector en 3 dimensiones. Esto es vector en 2 dimensiones y esto es un vector en 3 dimensiones. Muy bien, entonces se representa con una flecha. Fíjese que esa representación es muy útil. ¿Por qué? Porque fíjese que en una flecha está representada las 2 cosas que tiene un vector. Está representada la magnitud, está representada la dirección, ¿verdad? O sea, en una flecha está representada las 2 cosas, tanto la magnitud como la dirección. ¿Dónde se representa? La magnitud la representa la longitud de la flecha, ¿verdad? La magnitud está representada por la longitud de la flecha. Y la dirección, bueno, la dirección a donde apunta la flecha, ¿verdad? Entonces, escribamos eso, ¿no? En esta representación gráfica, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? No voy a ir la hora, 7:30. En esta representación gráfica, la magnitud está en la longitud de la flecha, ¿verdad? Y la dirección sencillamente está representada por la dirección que apunta a la flecha, ¿verdad? Donde apunta la flecha. Muy bien. Normalmente la dirección está representada por este ángulo, ¿verdad? El que llamamos θ. Y ya sabemos que la magnitud la representamos con el vector entre barritas, ¿verdad? Cuando representamos el vector entre barras, le estamos diciendo que es la dirección, ¿verdad? Entonces, magnitud, ¿verdad? Esta sería la magnitud. Y θ sería la dirección. Ahí, ¿verdad? A veces en vez de escribir el vector así entre barritas, también la magnitud la podemos escribir solo
con el o sea, cuando no le escribimos la flechita arriba de la letra, ¿verdad? Ya sabemos entonces que estamos escribiendo la magnitud, ¿verdad? Muy bien. Estas cosas son repasos, ¿verdad? Recuerden que todos llevamos vectores y matrices acá. Miren, si hay alguien que no ha llevado vectores y matrices, yo le aconsejo que por este periodo trate de no llevar la clase, porque si no va a tener problemas, ¿verdad? Va a tener problemas para poder hacer luego cálculos, ¿verdad? Porque imagine que tiene que repasar, tiene que aprender vectores y matrices y también tiene que aprender física. Y como yo les dije ayer, ¿verdad? Esta clase no es que sea profundísima, ¿verdad? Pero es mucho contenido, ¿verdad? Es grande la clase, tiene un montón de contenido. De tal manera que si no se está en disposición de darle las horas necesarias, podría haber, se podrían poner ustedes mismos en el problema de que bajen su índice, se queden, ¿verdad? Con una nota baja en una clase de 5 unidades valorativas, lo que le destroza ¿cómo se llama? Lo que le destrozaría su índice académico. Entonces, no, traten de no ponerse en esa situación, ¿verdad? Luego se sienten ahí a mitad de periodo, se van sintiendo, sienten aquella frustración, ¿verdad? Sienten ansiedad, así se siente, ¿verdad? Porque en algún momento a mí también me pasó, ¿verdad? Estudiar, puchica, ya no puedo, ¿verdad? Cometí el error de meter mucha clase y esta clase es difícil. Entonces ya se siente con ansiedad uno, ¿verdad? Entonces, pero eso lo hace todo estudiante alguna vez en su vida, eso no es normal, ¿verdad? Pero por eso se los digo ya antes, ¿verdad? Para que no cometan el error. Deben darle mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. Resulta que esta es una representación gráfica. Ahora bien, yo puedo escribir algebraicamente un vector, ¿verdad? Yo lo puedo escribir. Entonces, para escribir un vector en 2 dimensiones, ahorita vamos a decir, en 3 dimensiones, ahorita, nosotros casi no trabajamos aquí en 3 dimensiones, ¿verdad? Casi no, ¿verdad? Es 3 dimensiones, casi no trabajamos en 3 dimensiones. La mayoría de los trabajos que hacemos son en 2 dimensiones. No es que no es que no trabajamos, pero si hacemos un problema en 3 dimensiones es un problema chiquito, ¿verdad? Muy pequeñito, sin mucha pompa, ¿verdad? Sino que principalmente 2 dimensiones. Ahorita, de hecho, en este capítulo parcial 1, comenzamos con prácticamente una dimensión, ¿verdad? Muy bien, entonces, un vector lo representamos en 2 dimensiones, vamos a decir representación algebraica, ¿verdad? De un vector en 2 dimensiones. ¿Sí, no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos escribir? Cuando digo algebraica me refiero a escribir. ¿Cómo escribimos un vector, verdad? Un vector lo podemos escribir haciendo uso de coordenadas, ¿verdad? O sea, existen 2 coordenadas, en 2 dimensiones existen 2 coordenadas en donde nosotros podemos escribir un vector. Una de las coordenadas se llaman coordenadas polares, ¿verdad? Y las otras coordenadas, ¿cómo se llaman en 2 dimensiones? Vamos a ver. Unas son polares y la otra será de su clase de vectores y matrices. Cartesiana. Cartesianas, ¿verdad? Cartesianas o rectangulares. Cartesianas o rectangulares. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así podemos escribir un vector algebraicamente, ¿verdad? Gráficamente, obviamente, es la flechita aquí, ¿verdad? Gráficamente, ¿verdad? Pero algebraicamente escribimos un vector en 2 tipos de coordenadas. Muy bien. Quiero copiar esto de acá. Muy bien. A ver, creo que mejor hacer esto un poco. El otro periodo creo que ya regresamos presencial todo, ¿verdad?
Voy a extrañar a ver poder hacer estas cosas en la pizarra. Muy bien, entonces vamos a ver. En coordenadas polares, miren, nosotros decimos que escribimos un vector en coordenadas polares cuando lo que escribimos es la magnitud y la dirección, ¿verdad? O sea, un vector A lo escribimos en coordenadas polares cuando lo que escribimos es la magnitud del vector, ¿verdad? Y cuando me dan la dirección del vector. Cuando escribimos magnitud y dirección, o cuando tenemos magnitud y dirección, lo que decimos es que estamos escribiendo o que tenemos un vector en coordenadas polares. Recuerde que la magnitud es lo que mide la flecha y teta es el ángulo que se forma. Teta voy a decir así un poco, ¿verdad? Para más o menos, ¿verdad? Teta es el ángulo entre el eje X y la flecha. Y el vector, ¿verdad? De cuando yo escribo un vector o me dan un vector a mí, así, ¿verdad? Lo que me dan es la magnitud y la dirección, pues ya a mí, yo estoy sabiendo que lo que me están dando del vector es el vector en coordenadas polares. Ahora bien, si yo tuviera un vector, ¿verdad? Si yo tuviera un vector, pero no me dan ni la magnitud ni la dirección, sino que lo que me dieran fuera la componente X de la punta de la flecha y la componente Y de la punta de la flecha, ¿verdad? O sea, aquí sería la componente X del vector y la componente Y del vector. Entonces yo digo que me están dando el vector en coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿verdad? O sea que en este caso, el vector A me escribiría así, ¿verdad? Componente X, al que estoy llamando a X. Esta sería componente X, ¿verdad? Componente X de A y esta sería componente Y de A. Entonces sería la componente X de A en dirección así, primero como lo manejábamos en vectores y matrices, en dirección Y, ¿verdad? Más la componente Y de A en dirección J, ¿verdad? Esta es la notación que se manejaba principalmente en vectores y matrices. También se puede manejar la notación así, ¿verdad? La componente X en X unitario más la componente Y en Y unitario. O también sencillamente a veces se escribe, a veces solo se escribe AX, AY, ¿verdad? Las tres formas son equivalentes, ¿verdad? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Este Y unitario es un vector, esto que es así, ¿verdad? Este X gorrito es igual a este mismo Y gorrito, ¿verdad? Y se llama vector dirección. Vector de dirección. Vector de dirección X. O sea, me está diciendo que ese es en la dirección de X, ¿verdad? O sea que la componente X de A sería este componente. La componente Y de A sería esta componente. O sea que también son vectores, pues. Y cuando yo digo Y gorrito, es lo mismo que decir J gorrito, y esto es vector de dirección de Y. Vector de dirección de Y. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quiero hacerles una pregunta para ver cómo está esta cuestión. Quiero que me levanten la manito, ¿verdad? Quiero que me levanten la manito, ya son las 19, antes habían 20. Quiero que me levanten la manito. ¿Quién ya conoce, verdad? Tal vez recuerde o no recuerden, pero por lo menos que se ha llevado una clase o que conozca, ¿verdad? Estos temas de vectores que les estoy dando. Quiero que me levanten la manito. Así, la manito en Teams. ¿Ah? Correcto, muy bien, ¿verdad? Sí, así es. Sí, o sea que han llevado vectores y matrices, ¿verdad? Muy bien. Hay una buena, ¿verdad? Hay 12 personas, 13, muy bien, ¿verdad? Muy bien, hay 13, 14, muy bien. Bueno, casi la mayoría, ¿verdad? Sí, esto es un repaso, correcto. Estamos muy bien, entonces. Les agradezco. Ya pueden bajar la manita. Muy bien. Entonces, ahora bien, fíjense una cosa.
que yo escribo un vector en 2 dimensiones, ¿verdad? Porque estamos hablando de un vector en 2 dimensiones. En coordenadas polares o en coordenadas cartesianas, no significa que el vector sea diferente. O sea, en realidad son 2 notaciones, ¿verdad? 2 coordenadas diferentes para el mismo ente. O sea, el vector seguiría siendo el mismo, solamente que escrito en un tipo de coordenadas o escrito en otro tipo de coordenadas. Pero es el mismo vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas o de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, yo puedo pasar de un tipo de coordenadas a la otra. Aquí lo vamos a ver, ¿verdad? A ver ahí. Pasar vector. Convertir, vamos a ver. Convertir vector de una coordenada a la otra. Muy bien. Mismo, vamos a hacer aquí. Entonces vamos a primero aprender a pasar, ¿verdad? De coordenadas, vamos a ver aquí primero, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Luego, el otro lado, ¿verdad? Sería aquí. ¿Ah? Pues, entonces vamos a ver aquí lo contrario, ¿verdad? Bueno, no lo contrario, lo inverso. Y siempre manejo mal la lógica, ¿verdad? O sea, los términos lógicos. Vamos a hacer de coordenadas polares, perdón, cartesianas, de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Está muy bien. Entonces vamos a volver a copiar la figura que teníamos por acá. Voy a copiar por acá la figura. Muy bien. (7:47). Faltan 13 minutos. Faltan 13 minutos. Muy bien. Vamos a ver acá. Bueno, yo creo que podemos quedar el día de hoy por acá, ¿verdad? Mañana, vamos a seguir el lunes para terminar de hacer este repaso. El día lunes terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Solamente voy a terminar haciendo, ¿cómo se llama? Terminar diciendo la cuestión. Miren, si yo tengo un vector en coordenadas polares, entonces significa que ya está en coordenadas polares. Entonces, ¿qué tengo, verdad? Lo tengo en coordenadas polares. ¿Qué tengo? Como está en coordenadas polares, cuando un vector está en coordenadas polares, ¿qué tengo del vector? Magnitud y dirección. Muy bien, ¿verdad? Tengo magnitud y tengo dirección. Ahora, yo lo voy a pasar a coordenadas cartesianas. Entonces, esto es lo que quiero. Entonces, ¿qué quiero conseguir? Quiero componente X, aquí, ¿verdad? Quiero componente X y componente Y. Eso es lo que quiero. Entonces, lo que quiero es componente X del vector y componente Y del vector, ¿no? Bien, caso contrario, ¿verdad? Caso contrario o inverso. Si yo tengo el vector en cartesianas, ¿qué tengo? Pues lo que tengo es el vector, ¿verdad? Lo que tengo es la componente X y tengo la componente Y. O sea, tengo la componente Y y la componente X. Estas dos cosas las tengo. Pero ¿qué quiero entonces? Como lo que quiero es la magnitud y quiero la dirección. Ahí está. Entonces,
Eso es lo que tengo y eso es lo que quiero en cada uno de los casos de conversión, ¿verdad? De hecho, voy a poner estas frases aquí, lo voy a poner de color rojo para que quede claro, ¿no? Para ello, para poder hacer esto, ¿verdad? Para poder hacer esto, se lo voy a hacer. Bien, para poder hacer esto, hago uso de una cosa que se me genera aquí. Miren, aquí, si nosotros somos un poco observadores, siempre se me va a generar un triángulo rectángulo. Miren, me va a generar un triángulo rectángulo. Aquí se me va a generar un triángulo rectángulo acá, ¿no? Entonces se me genera un triángulo rectángulo entre la flecha, entre el eje X o el eje Y puede ser, ¿verdad? Pero ahorita tomemos el eje X. Se me genera un triángulo rectángulo entre la flecha y el eje X, ¿verdad? Ahí. Entonces, para poder encontrar esas conversiones, ¿verdad? Voy a hacer uso de mis conocimientos de triángulos rectángulos, o sea, de trigonometría, ¿verdad? Bueno, la trigonometría lo que hace es estudia triángulos rectángulos, las relaciones entre las variables de un triángulo rectángulo, entre las medidas, ¿verdad? De un triángulo rectángulo. Entonces, voy a hacer uso de eso. Recuerden que los triángulos, recuerden, ¿verdad? Solo eso, repásenlo para el lunes, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo un desastre. A ver. Ahí está. Hombre. Ahí. Si esto es un triángulo rectángulo, recordemos, llamémosle C a la hipotenusa, A a un cateto y B al otro cateto, ¿verdad? Y llamémosle teta a cualquiera de los ángulos. Llamémosle teta a cualquiera de los ángulos que no sea el ángulo recto, ¿verdad? A cualquiera de los dos, al que nosotros decidamos, ¿verdad? Entonces, recuerden cuál es el seno del ángulo, cuál es el coseno del ángulo, ¿verdad? Cuál es la tangente del ángulo. Entonces, lean eso para el lunes, ¿verdad? Y vamos a utilizar eso para poder encontrar las conversiones de una coordenada a la otra haciendo uso de mis conocimientos de trigonometría. Bueno, nos veremos entonces el lunes, ¿verdad? Qué buenas tardes a todas y a todos. Hay una persona que me escribió. A ver, no, Denis Francisco. Denis, ¿tiene alguna pregunta? No, se me quedó desde ahora. Ya, ok. Ya le entendí. Ok, perfecto. Bueno, está bien. Entonces, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos.